Voy a continuar un poco ya con una revisión más extensa del tema, ya después de los casos que muy amablemente la doctora Ogaz ya nos presentó. Entonces, bueno, sabemos de entrada que estas inflamaciones pues van a ser difíciles de diagnosticar y de tratar, sin embargo, bueno, tenemos que entender que estas enfermedades pues van a ser de tipo agudo, subagudo o crónico y que, bueno, la clasificación que se describió originalmente por Momberts y otros ha ido cambiando a lo largo del tiempo y, bueno, en general ahora ya se clasifica por dos grandes grupos. Uno es por la topografía, pues es decir, si está afectando la órbita anterior o la órbita posterior, y también qué estructura está afectando, que pues aquí es principalmente lo que vienen siendo los músculos extraoculares, la glándula lagrimal, la afectación perineural o cuando es difusa o la que antes se conocía como el famoso pseudotumor. Esto de la perineuritis se los puse en asterisco porque pues sigue un poco ahí en debate si esto debería ser más abordado en parte como parte de las neuropatías ópticas o como parte de la órbita inflamatoria. Entonces, en cuanto a la epidemiología, sabemos que por mucho lo más común pues va a ser la orbitopatía asociada a tiroides y que estas, bueno, hay diferentes series a nivel mundial con una incidencia que va a variar entre los 7 y los 16 pacientes por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, las inflamaciones idiopáticas de la órbita son la tercera causa de patología orbitaria, recordando que pues ahí muy cerca están todas las afecciones de tipo tumoral, sobre todo asociadas a los linfomas, y que bueno, la incidencia pues no está realmente muy bien descrita, pero sí se considera hasta el 10% de los tumores orbitarios benignos. Entonces, en cuanto al abordaje, complementando un poco de lo que dijo la doctora Ogaz, realmente artículos descritos que hablen sobre cuál es el mejor estudio entre TAC o resonancia magnética para estos casos, realmente no hay algo que hable exclusivamente de su superioridad. Sin embargo, cada vez más se está utilizando la resonancia magnética, sobre todo esto del avenimiento de lo que se está estudiando para orbitopatía distiroidea y tratar de diferenciar si la actividad que hay muscular está activa o ya es más crónica. Entonces, en el mundo ideal, pues sería mejor tener ambos estudios, pero si no podemos tener los dos, pues si sí estamos seguros que es algo inflamatorio, estaría ideal tener una resonancia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es determinar si la inflamación es unilateral o bilateral, saber qué localización tiene, o sea, si es anterior o posterior en cuanto a nivel de la órbita, recordando que normalmente el ecuador del ojo es lo que nos va a dividir la órbita anterior de la órbita posterior. Y bueno, también tratar de saber pues qué tipo de enfermedad es, ¿no? Si es que podemos definirlo. En cuanto a los hallazgos, es importante realizar una exploración ocular completa. O sea, esto incluye también dilatar al paciente y revisar todos los sectores del ojo, ya que a veces, pues ahí puede estar la respuesta de cuál es la enfermedad que tiene el paciente. Siempre, obviamente, interrogar mucho de lo que ya nos dijeron, dolor, baja visual, el ojo rojo, proptosis, si tiene hipoglobo, y si es que tiene algún signo ya de enfermedad crónica o enfermedad esclerosante, esto principalmente, pues, ojos que ya no se ven tan inflamados, pero que tienen estrabismos restrictivos, que ya tienen un ojo congelado. Y para esto, pues también siempre es importante, pues el abordaje, sobre todo ver fotografías previas de los pacientes, ya que muchas veces pueden pensar los pacientes que tienen poco tiempo de evolución cuando realmente la historia ha sido mucho más larga. Y también, pues, como para ir viendo si es que ha tenido más cuadros. Entonces, siempre, pues, antecedentes y factores de riesgo, siempre interrogar sobre infecciones, que pues esto va a ser siempre mucho más frecuente que una enfermedad inflamatoria. Siempre interrogar sobre hipertiroidismo, también interrogar siempre sobre antecedentes de radiación a nivel de la tiroides, ya que pues también es un factor que sabemos que se asocia a las activaciones de la orbitopatía distiroidea. Interrogar sobre tabaquismo. Otras enfermedades importantes, vasculitis, enfermedades autoinmunes, paraneoplásicos, siempre interrogar bien acerca de los medicamentos, ya que muchas veces
consideramos a veces solo interrogar muy superficialmente los padecimientos del paciente, cuando a veces algunos medicamentos de amplio espectro como los bifosfonatos, que son ampliamente usados, pueden ser una de las causas por las cuales el paciente se está inflamando. Siempre adyuvantes, vacunas, implantes y obviamente pues infecciones virales, ¿no? Y obviamente el interrogatorio sistémico dirigido que la doctora Claudia Ube nos va a estar ayudando un poco a complementar. Entonces, aquí les puse una revisión de un artículo de Orbit de este año, en donde lo que quiero resaltar aquí es que realmente a nivel mundial no existe un abordaje que sea estandarizado de estos pacientes. Como pueden ver, realmente el rendimiento de las biopsias sigue sin ser el ideal y tampoco los laboratorios son también 100% sensibles o específicos para hacer el diagnóstico. Pero una cosa que sí es importante es que muchos de estos pacientes no tienen un abordaje completo, o sea, llegan a la biopsia y varios pacientes pueden ser después diagnosticados con una biopsia negativa, pero con abordaje sistémico. Incluso aquí una cosa importante es que se vio que realmente es preferible, si el paciente tiene algo más o se encuentra algo más, es preferible biopsiar otra parte que no sea el ojo, porque el rendimiento diagnóstico es muchísimo más alto. Entonces, como tal, no hay diagramas de diagnóstico todavía 100% especificados, pero sí hay algunos artículos que nos hablan sobre ciertas cosas que ya les recordé, sobre todo, o sea, siempre interrogar sobre las drogas, inflamaciones e infecciones, y obviamente antecedentes autoinmunes. Y sobre todo, o sea, ir pidiendo anticuerpos. Sin embargo, esto, pues ahorita yo se los voy a mostrar un poquito más enfocado, dependiendo a qué es lo que tiene cada paciente. Y siempre, pues, o sea, considerar la biopsia no de primera instancia, salvo que realmente veamos signos atípicos o unas recurrencias. De hecho, aquí mismo, en este mismo artículo, que fue una tesis ganadora que se presentó en la revista americana, realmente el rendimiento no fue tan bueno y realmente pacientes que tienen presentaciones de libro o con síntomas clásicos pueden no requerir biopsia. Entonces, ahora les voy a hablar un poco de lo que viene siendo cada uno del abordaje dependiendo de las diferentes patologías. Entonces, si tenemos una miositis como signo cardinal, hay que saber que realmente, o sea, sí se ha encontrado una etiología hasta en el 30% de los pacientes solo por una revaloración clínica, sin necesidad de estudios extras. Como sabemos, o si ustedes recuerdan, la orbitopatía distiroidea tiene una afectación que es muy típica, que normalmente empieza por el recto inferior, después se va hacia el medial y va siguiendo esta memotecnia del Eimslow, mientras que en estas miositis, esta regla va a estar rota y normalmente podemos ver que lo que más se afecta es el recto medial. Ahora, una de las cosas importantes que se vio en este estudio es que 68% de las que fueron de músculo único realmente fueron idiopáticas y la mayoría tuvieron un antecedente viral más o menos identificable. Realmente cuando tenemos más de un músculo que está afectado es cuando tenemos que pensar que puede haber algo sistémico. Entonces, recordando un poco sobre la imagen, siempre recordar que hay que revisar muy bien los tendones en las imágenes, porque normalmente la orbitopatía por tiroides siempre va a respetar el tendón, mientras que las enfermedades inflamatorias tienen afectación del mismo, ¿no? Entonces, en esta revisión, pues se vio que la principal causa de miositis, contrario a lo que podríamos pensar que a lo mejor una dermatomiositis, una miositis puede ser lo más común, realmente es la enfermedad IgG4 y aquí pues hay que buscar algunos datos pivote en la tomografía como un aumento del nervio infraorbitario, que puedan tener dacoidinitis asociada y siempre buscar o interrogar afectación a parótida, submandibular, senos paranasales. Y otra que cada vez más está saliendo en las series de inflamación orbitaria, que es la enfermedad
inflamatoria intestinal, que esta, al igual que las uveitis, que tienen esta característica de ser bilaterales, que son recurrentes y que en general se tienen un comportamiento tórpido y de alta recurrencia, pues es lo mismo que se ha visto en estos pacientes. Normalmente tienen un patrón de afectación atípico y lo que se ha visto en las biopsias es que tienen infiltración de los linfocitos T. Entonces, en cuanto al interrogatorio sistémico, pues le cedo la palabra a la doctora Claudia V. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, yo les quiero recordar que son muchas enfermedades autoinmunes y es muy costoso para el paciente hacerle todos los anticuerpos a ver qué sale. Entonces, lo ideal es inicialmente hacer un interrogatorio dirigido. Entonces, primero hay que ver qué manifestación ocular tiene y cuáles son los diagnósticos diferenciales que tenemos para irnos yendo o dirigiendo hacia qué enfermedad tiene. Entonces, en este caso que estamos viendo, o sea, ahorita miositis, pues como se vio en la tabla anterior, el primer diagnóstico es la enfermedad asociada a IgG4. Y ya vimos un caso clínico de enfermedad asociada a IgG4. Lo que quiero que sepan es que la enfermedad asociada a IgG4 es una enfermedad sistémica, o sea, te puede afectar prácticamente casi cada órgano del cuerpo. Y últimamente se ha hecho una diferenciación en 4 diferentes como tipos de enfermedades asociadas IgG4, en donde la afección orbitaria está asociado más al grupo 3, que es de cabeza y cuello, limitada a cabeza y cuello, pero puede estar presente en cualquiera de las 4, ¿ok? Pero en cabeza y cuello es una enfermedad fibrosante y afecta órbita, meninges, y hay que descartar que no tenga alguna afección de nervios, afección en oído, se pierde la audición, hay que preguntarle al paciente cómo está oyendo, puede haber afección tiroidea también, y eso nos confunde, y afección pues también en la nariz, puede parecer una nariz sencilla de montar, ¿ok? Entonces tiene mucha afección ocular, auditiva, bueno, vía aérea superior y pues en la nariz y senos paranasales. Ahora, los otros diagnósticos diferenciales que vimos, por ejemplo, enfermedad de Crohn o enfermedad inflamatoria intestinal, que puede ser Crohn o CUSI, es más frecuente en Crohn. Y bueno, al paciente le preguntas, ¿tienes llagas en la boca o has tenido problemas o te duele al tragar, que tenga como llagas también en esófago? Si ha hecho popó con sangre, ha tenido melena o hematoquesia, puede tener lesiones en la piel, puede tener dolores articulares, puede tener una enfermedad como una espondiloartritis, que tienen dolor en la espalda baja de tipo inflamatorio, es decir, que está en reposo, le duele en reposo y con el movimiento le duele mucho menos. Puede tener, o sea, entonces vamos de arriba para abajo. Afección ocular. Luego en la boca sí ha tenido llagas. En la piel sí ha tenido lesiones. El intestino, pues ya quedamos, dolor abdominal, si ha tenido evacuaciones con sangre y dolores articulares, ¿ok? Le afecta, si le cansa, si no tolera el sol. También úlceras en la boca, pero a diferencia de Crohn, las úlceras de lupus no duelen y las de Crohn sí duelen. Obviamente el dolores articulares, alguna lesión en la piel, que puede ser un lupus cutáneo, y bueno, a nivel pulmonar puede tener falta de aire, tos, y a nivel renal le preguntamos al paciente si tiene sangre en la orina o si tiene espuma en la orina, que significa que tenga proteínas en la orina. ¿Ok? Y el otro diagnóstico diferencial pues es sarcoidosis. Ahí es un poco, también es sistémico, pues afección ocular, ya sea en órbita o ha tenido uveitis anterior o posterior, siempre tiene los ganglios muy inflamados, le hacemos tomografías de tórax y tienen adenomegalias mediastinales o pueden tener nódulos en los pulmones. Puede haber esplenomegalia, hepatomegalia, dolores articulares, y la piel también es un lugar muy característico que se afecta con un rash,
con nódulos, con lesiones en la espalda o en las piernas, uno de los nódulos subcutáneos. Entonces, yo siempre le recomiendo, siempre le digo a los residentes que le revisen las piernas. La piel de las piernas es muy importante que se la revise. En cuanto a las miositis, o sea, también acordarse de las miositis medicamentosas, que cada vez está habiendo más y más casos reportados, sobre todo inhibidores del checkpoint que se utilizan para diversos cánceres sistémicos, medicamentos para la esclerosis múltiple y sobre todo los bifosfonatos. Acaba de salir una serie muy grande en donde le hicieron tags poblacionales a gente que no tenía síntomas orbitarios y se encontró que ya había miopatía orbitaria entre el 1 y 5% de los pacientes. Entonces, las estatinas son definitivamente uno de los medicamentos que sí o sí hay que siempre preguntar, así como otros antecedentes también de hepatitis y obviamente vacunas. Ahora, en cuanto a la acrodinitis, o sea, las series son contundentes en cuanto a que la primera causa es viral, sobre todo en cuadros que son unilaterales, que no tienen más síntomas y que son autodelimitados, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de buscar en estos pacientes si es que tienen datos que sean más hacia una enfermedad esclerosante o no esclerosante, sobre todo o sea, buscar siempre datos de CUP, de escleritis, y también la consistencia de la glándula, ¿no? En cuanto a si es dolorosa, no dolorosa, cómo se siente, si hay retropulsión o algo más. Y de hecho en niños va a ser lo más común, afectación más hacia las glándulas. Y igualmente, pues IgG4 sigue siendo pues de las principales y en este caso, pues sí, la sarcoidosis. Aquí hay algunos datos que han reportado varias series, sobre todo en el caso de IgG4 que tienen dacrodenitis, la mayoría tiene involucro de los músculos. Entonces, dacrodenitis que tiene miositis, probablemente es IgG4 antes que otra cosa. Igual, estos pacientes, hasta el 70% en la serie que se presentó antes, tienen involucro sistémico. Buscar, sobre todo, también, además de pedirle IgG4, pedirle IgE, ya que el 30% tienen las IgEs altas. Y siempre buscar glándulas salivales y páncreas. Se supone que tradicionalmente los pacientes que tienen IgG4 son mujeres jóvenes, con afectación de cabeza y cuello. Sin embargo, de lo que hemos visto, al menos nosotros ahí a veces en APEC, son pacientes que muchas veces no siempre cumplen estas características. Hay muchos pacientes que son adultos mayores y en lugar de ser mujeres, hay varios hombres. Igualmente, en cuanto a la sarcoidosis, una de las cosas importantes en cuanto a pronóstico es que si solamente fue la glándula lagrimal, lo más frecuente es que no tengan recaídas, realmente son pocas. Aunque hasta el 60% que tienen solo glándula tienen involucro pulmonar en un 60%. Y bueno, en cuanto a la GPA, normalmente la afección es bilateral, es de tipo no esclerosante, y un 30 o 60% van a tener escleritis en algún momento de la historia y además de afectación de los senos paranasales. En estos pacientes ya se ha dicho que aunque sea la glándula lagrimal, ya se considera daño a órgano blanco y requieren tratamiento con esquema de Cyclops y se ha visto que tienen una remisión hasta un 95%. Entonces, Clau. Ok, ahora les voy a decir como el siguiente diagnóstico diferencial es una vasculitis de pequeños vasos, una vasculitis ANCA, y lo más común que nosotros vemos es una granulomatosis con poliangeitis. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? Bueno, primero la afección ocular. Le vamos a preguntar al paciente si tiene costras en la nariz, sangre en la nariz, si tiene escurrimiento en la nariz o rinorrea, si tiene como congestión en senos paranasales o está tragando moco todo el tiempo. A nivel auditivo, si se le tapan los oídos, si escucha bien, la mayoría de los pacientes ya tienen hipoacusia. Y bueno, si no, luego nos vamos a la boca, pueden tener úlceras en la boca igual, pero son no dolorosas y puede tener disfonía. También pueden tener estridor laringio y a nivel pulmonar pueden tener sibilancias y obviamente disnea y tos. Bueno, ahí está, a nivel pulmonar, no nos vamos a los riñones, le preguntamos si cómo está orinando, si tiene espuma en la orina que implicaría proteínas en la orina y si tiene hematuria. En la piel hay mucha afección en la piel, por lo general pueden ser un rash palpable,
pero puede haber úlceras y las úlceras de las vasculitis son muy dolorosas, a diferencia de las úlceras por insuficiencia venosa. Las biopsias, en las dacoidinitis específicamente tienen un rendimiento muy bajo, hasta el 80% salen idiopáticas y en general, sobre todo en el contexto de IgG4, los criterios de Japón hacen que sea difícil porque pues son un tejido que ya está normalmente infiltrado por linfocitos, ¿no? Entonces, aquí lo único que sí quería mencionar es que, o sea, muchas veces se piensa que la inflamación orbitaria es solo la órbita, pero realmente ha habido estudios in vitro en donde se ha visto que hay difusión escleral de productos del ciclo visual y que estos, a través de su mimetismo molecular, generan activación sobre todo de receptores de TSH, pero se ha visto que también hay un bloqueo de los receptores de la vitamina D, que esto, bueno, ya no es nuevo y está ampliamente estudiado, sobre todo que es un factor protector el dar vitamina D para pacientes con uveitis. Puede ser que pues esto también sea algo bueno, suplementar a los pacientes con vitamina D para prevenir las recaídas. Y bueno, se sabe, sobre todo en estos pacientes que son idiopáticos, que sí existe una desregulación inmune sistémica, que mientras que en las biopsias orbitarias se pueden encontrar sobre todo respuestas de tipo TH2 en casos ya crónicos donde ya hay fibrosis, al momento de tomarles marcadores sistémicos a estos pacientes que aparentemente no tienen nada, tiene una polarización de reacciones a TH17 y que esto hace que muchas veces sea difícil que el tratamiento, o sea, sea óptimo cuando damos sistémico, ¿no?